Le damos la bienvenida a todos los presentes a este webinar de la comunidad de Autodesk en español. En esta ocasión vamos a estar viendo y observando lo que es el tema de la familia de productos de Autodesk Vault. Introducción a la gestión de datos del diseño. En esta ocasión, nuestro expositor es Claudio Fortunato. Claudio es un consultor independiente especializado en el área de manufactura y administración de la información con más de 20 años de experiencia. Se ha desempeñado en diversas funciones, por ejemplo, usuario de aplicaciones de diseño de AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor y otras en el área de manufactura. También tuvo 10 años en una empresa de metalurgia a cargo de la oficina técnica. También tuvo cargos de sistemas informáticos de la empresa como profesional certificado de Microsoft. También estuvo como soporte técnico e instructor durante 7 años en el canal de Autodesk en Argentina. En estos últimos años, él ha estado trabajando con las aplicaciones de forma independiente como profesional certificado de Autodesk y especializándose en el área de administración de datos y PDM, en lo que vendría siendo la familia de productos de Autodesk Vault. También recientemente es miembro del programa de Autodesk Expert Elite, por lo tanto, en esta ocasión vamos a estar teniendo mucha información en una serie de webinars que él estará presentando. Como pueden observar, Claudio tiene unas certificaciones de mucho interés en el área. En este caso vendría siendo Autodesk Certified User, en lo que vendría siendo el producto de Fusion. También tiene una certificación de Autodesk Certified Professional en Inventor, Autodesk Certified Instructor en Inventor, y también tiene una certificación en Microsoft Certified System Administrator. Esperamos que toda esta información nos vaya a orientar bastante con respecto al tema de lo que vendría siendo la familia de productos de Autodesk Vault, introducción a la gestión de datos de diseño. Vamos a dar paso ahora a lo que nos va a presentar Claudio Fortunato y esperamos que todos tengan la máxima atención a lo que vendría siendo este evento. Adelante, Claudio. Hola, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. Adelante, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Arturo, por la introducción. Espero que esta presentación les sea de utilidad a todos. Y bueno, vamos a ver un poco. Este es el primero de una serie de seminarios que vamos a hacer en la comunidad. Vamos a empezar con el de hoy, que es el de una introducción a los datos de la gestión de los datos de diseño. En este vamos a ver cuáles son las ventajas de trabajar con un sistema de gestión, cuáles son las razones por las cuales uno debería trabajar con un sistema de gestión como este, para mejorar lo que es el trabajo día a día y para evitar o reducir, mejor dicho, los errores que con frecuencia nos aparecen en las tareas de diseño. Después vamos a tener otro que va a ser el 10 de octubre, donde vamos a ver específicamente cómo se trabaja con Vault y AutoCAD. La idea de separar los seminarios fue por una cuestión de tiempo, más que nada, porque es bastante extensa las funciones que tengo con el sistema, entonces la idea fue de separarlos así para que cada uno pueda asistir al que más le interesa. Luego vamos a tener uno el 7 de noviembre, que vamos a ver el trabajo de Vault con Inventor, para todos los que estén en el área de manufactura. Seguimos después con el uso de Vault con Civil 3D y Revit el 6 de diciembre. Y por último vamos a ver uno general, que va a ser el 31 de enero, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con los ciclos de cambio. Ya no es tan específico con cada una de las aplicaciones, sino lo más general del uso de la aplicación. Bueno, ya traduciendo en lo de hoy, vamos a ver la agenda, vamos a empezar con algunas definiciones, vamos a ver un poco con detalle cada una de las funciones del sistema. Vamos a ver la familia de productos de Autodesk Vault, vamos a conocer cada uno de los componentes, cuáles son las versiones y cuál es la forma de licenciamiento que tiene la aplicación. Después veremos cómo es la arquitectura del sistema, cómo está armado, cómo funciona. Vamos a ver cómo es el funcionamiento desde el punto de vista del usuario, cómo lo va a poder trabajar el usuario.
Vamos a hacer una pequeña demostración. La de hoy va a ser bastante limitada por la escasez de tiempo. En cada una de las presentaciones posteriores vamos a entrar en más detalle con cada una de las aplicaciones. Después veremos un resumen. Vamos a abrir un momento para que puedan hacer preguntas. Y por último, bueno, vamos a tener los datos de contacto para que puedan agregar alguna pregunta si quisieran posteriormente. Bueno, ya entrando en la presentación, los objetivos de hoy son, principalmente es mostrar lo que es la familia de productos, para que todos tengan conocimiento de que existen y cómo funcionan. Vamos a ver cada una de las distintas versiones del sistema, cómo son las funciones que tiene. Vamos a hacer una pequeña descripción de las opciones de implementación, porque tiene varias, es bastante flexible el sistema, así que tiene varias formas de implementar. Vamos a ver el uso básico de las herramientas que tengo disponibles en Bolt. Y bueno, vamos a aclarar las dudas generales sobre cada uno de los productos. Ya entrando en el área de las definiciones, primero que nada, ¿qué es Autodesk Bolt? Se dice que es una aplicación de colaboración y administración de datos, o PDM, por su sigla en inglés. Por un lado, administro el trabajo que hago en diseño, administro los archivos que voy generando y toda la información que voy generando en un diseño, pero además también el sistema me permite trabajar en colaboración, sobre todo cuando trabajo con un proyecto muy grande y que tengo que trabajar con más personas involucradas en distintas especialidades. Entonces el sistema me va a favorecer esa forma de trabajar. Normalmente yo cuando estoy trabajando en un diseño con un grupo de personas, tengo un proyecto y este grupo de personas va a estar generando distintos archivos. Lo más común es que ese proyecto esté guardado adentro de un servidor, en una carpeta o una estructura de carpetas, y cada uno de estos usuarios va a ir guardando los archivos en ese lugar. Este es el usuario que más trabaja porque mandó más archivos. Y bueno, cada uno de esos usuarios también puede intercambiar información con el servidor, o hay algunos usuarios que pueden tomar información del servidor para consulta, o sea, son los usuarios típicos de solo lectura. Esta es la situación normal. Esto tiene varias desventajas, que la idea de trabajar con Bolt es mejorar esas desventajas. El primero de los beneficios que tengo de trabajar con Bolt es la organización de la información y la forma de administrar esa información. Por un lado voy a tener una forma más ordenada de guardar la información, y para los que se ocupan de la administración de los grupos de trabajo, tengo más disponibilidad para que la toma de decisiones sea basada en información concreta. Por otro lado, bueno, como mencionaba antes, el trabajo en colaboración, el sistema me permite que haya varias personas trabajando en el mismo proyecto al mismo tiempo, de manera que pueda potenciar el recurso humano que tengo disponible para poder tener mejoras en la entrega del proyecto y demás. También el sistema me permite un seguimiento de la actividad, o lo que normalmente se conoce como trazabilidad. Como yo cada vez que modifico un archivo, voy guardando nuevas versiones del archivo, no voy pisando las versiones anteriores, yo voy teniendo un historial de los cambios que se han ido haciendo en los archivos de un determinado proyecto, y eso me va a permitir saber en qué estado de avance está. Voy a poder tener una trazabilidad o voy a poder ver cómo fue evolucionando ese diseño. Y la otra ventaja que tiene también es el hecho de que en cualquier momento puedo volver atrás a una de las versiones anteriores de los archivos, porque está toda la información guardada en el sistema. Un ejemplo típico es cuando se hizo un cambio, se verifica en campo o en la planta de producción, y se determina que ese cambio no es válido, entonces necesito volver atrás. Bueno, el sistema me permite sin ningún problema volver atrás a cualquiera de las versiones anteriores de los archivos. Tengo mucho más control de los datos porque los datos están todos guardados en un mismo lugar, generalmente están vinculados entre sí, entonces puedo controlarlos de una manera más eficiente, sobre todo para quienes tienen que tomar decisiones en función de los avances de los proyectos y demás. Entonces tengo mejor relación con esos datos y puedo acceder con más facilidad.
También el sistema me permite hacer control de cambios cada vez que yo tengo que hacer un cambio de revisión de un archivo o de un proyecto. Y acá hago una diferencia, porque antes hablé de cambio de versiones y ahora estoy hablando de cambio de revisiones. Hay una diferencia conceptual. Cuando yo cambio la versión de un archivo, simplemente tomé el archivo, lo modifiqué y lo volví a guardar. Ahí voy generando versiones nuevas del archivo. En cambio, cuando estoy trabajando con cambios de revisión, implica todo un proceso en el cual van a estar involucradas varias personas que van a cumplir diferentes roles dentro de ese cambio, desde la persona que pide el cambio, la persona que verifica que ese cambio sea válido y lo aprueba, la persona que va a hacer o las personas que van a hacer el cambio. Después habrá alguien que se ocupará de revisar que los cambios estén correctamente hechos y alguien que los va a aprobar. Todo ese ciclo lo puedo controlar desde el sistema y el sistema le va a ir informando a cada uno de los involucrados el estado en que está avanzando el proyecto o el pedido de cambio. También el sistema me va a permitir generar informes. Los más comunes van a ser informes del estado de avance del proyecto, desde lo más simple que sería decir, bueno, había tantos archivos que había que modificar y ya se han modificado tantos, a información más completa, como por ejemplo el estado de avance de cada uno de las personas involucradas en los cambios. Además también voy a tener una mejora en la seguridad de la información. Y acá tenemos que hacer una diferencia en dos cosas. Por un lado, la seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con los accesos a los archivos. Primero que nada, solamente van a poder acceder al sistema los usuarios que tengan una cuenta de usuario creada con su respectiva contraseña y de acuerdo a los roles o funciones que se le designen a ese usuario va a ser el nivel de acceso que va a tener a los archivos. Por el otro lado, el sistema tiene una operación, una función de backup que me va a permitir hacer una copia de respaldo de todos los archivos que tenga guardados y al tener un lugar para guardar toda la información de un proyecto voy a tener toda la información junta. Entonces la gente que se ocupa de los sistemas, que se ocupa de las copias de respaldo no tiene que andar buscando por todos lados en la red dónde están guardados los archivos para poder hacer los backups y estar seguro de que toda la información fue copiada y respaldada. Los ámbitos en que puedo aplicar el sistema, bueno, primero que nada en el área de manufactura, ya que Vault nació como una función dentro del Inventor. Después con el tiempo se lo fue desarrollando, mejorando y agregándole funcionalidades y hoy ya podemos utilizarlo en el área de AEC o en el área de Ingeniería, Recursos Naturales e Infraestructura. O sea que hoy ya lo puedo usar en cualquiera de las áreas de trabajo porque todas las aplicaciones ya vienen previstas para trabajar con el sistema. Ya entrando en lo que es la familia de productos, como hablábamos al principio, yo tengo 3 versiones de Vault. Una versión que es del Vault Basic, una versión que se llama Vault Workgroup y la versión final que es la Vault Professional. En Vault Basic solamente voy a administrar lo que sea los datos de trabajo en proceso, o sea, mientras estoy haciendo los cambios o el desarrollo de los nuevos diseños, puedo utilizar Vault Basic. En Vault Basic la seguridad es lo que se dice a todo o nada, o sea, yo le doy permiso a un usuario para que entre al sistema y el usuario va a poder ver todos los archivos. En algunos casos va a poder modificar, en otros casos no, de acuerdo a la función que se le haya otorgado al usuario. Ya pasándome a Vault Workgroup, tengo mejoras en lo que es la parte de seguridad, porque la seguridad es más atomizada, ya es a nivel de archivo o carpeta, y yo voy a poder tener usuarios que tengan acceso de lectura y escritura a algunas carpetas o a algunos archivos, y acceso de solo lectura a otras carpetas u otros archivos. Por otro lado, también agrego en Workgroup la posibilidad de administrar revisiones que en Vault Basic no puedo utilizar. En Vault Basic solamente manejo el cambio de versiones. Y ya yéndonos a Vault Professional, tengo la escalabilidad para grandes grupos de trabajo, que se refiere, ahora lo vamos a ver más adelante, pero se refiere a la posibilidad de hacer implementaciones multisitio, o sea, donde tengo distintas oficinas técnicas separadas geográficamente y puedo estar conectando esa gente que está trabajando en distintos lugares y estar colaborando entre sí.
Por otro lado, también me permite extender la información hacia áreas diferentes al área de ingeniería, sino que puedo ir más allá a los procesos de producción o los procesos de construcción, e incluso puedo vincular la información o sincronizar la información con los sistemas de gestión de la empresa. Por ejemplo, los sistemas tipo ERP, por mencionar algunos, SAP o Oracle o alguno de esos sistemas. Siguiendo con las descripciones, vamos a ver en esas versiones cómo se licencian. El licenciamiento, tengo las tres versiones tienen diferentes métodos de licenciamiento. Para empezar, Volbasic no tiene licenciamiento, o sea, no tengo que comprar una licencia para trabajar con Volbasic, sino que puedo instalarlo, pero necesito como restricción que en la máquina del usuario tenga instalada alguna aplicación de dibujo de Autodesk licenciada. Puede ser AutoCAD, puede ser Inventor, puede ser Revit, puede ser Civil 3D o cualquier otra. Esto me limita a que solamente puedan usar Volbasic los usuarios que están en el área de diseño. No puedo tener acceso a una persona que no dibuja, por ejemplo, a alguien de compras, porque si no tendría que tener instalada en la máquina de ese usuario una aplicación de dibujo. Ya con Workgroup y con Professional tiene un licenciamiento, se adquieren las licencias en forma individual. Esas licencias se pueden instalar en cualquier máquina, o sea que ya elimino la restricción de que sea solamente a los usuarios que dibujan, y puedo hacer que tenga personas que solamente van a revisar archivos o van a verlos y no tienen que hacer cambios, pero que puedan acceder al sistema. Esas licencias pueden ser de usuario único o pueden ser de multiusuario, por lo tanto voy a poder tener la ventaja, en el caso de las multiusuarios, de no necesitar tantas licencias como usuarios tenga. Siempre es un poco menor porque mientras un usuario está trabajando, por ejemplo, con las herramientas de dibujo, otro usuario puede estar utilizando la licencia de Volt para estar trabajando, buscando archivos o haciendo consultas al sistema. Bueno, las versiones, como les mencionaba antes, son 3. Vamos a ver una pequeña comparación entre cada una de las versiones. Para empezar, bueno, se integran con aplicaciones de CAD, de Autodesk, obviamente. Eso lo puedo tener en las 3 versiones. Eso de la integración se refiere a que tengo un complemento que se instala sobre la aplicación, después se los voy a mostrar, para poder trabajar directamente desde la aplicación de dibujo sin tener que salir y entrar en la consola de Volt para poder trabajar. Bueno, por otro lado, lo que mencionaba antes, el control de versiones, que lo puedo hacer con las 3 versiones. La búsqueda rápida de datos, después lo voy a explicar con un poco más de detalle, pero bueno, puedo hacer búsquedas no solamente por los nombres de archivos, sino que puedo buscar por algunos otros elementos que tengo en los archivos. La información se guarda en forma centralizada, o sea que tengo un lugar centralizado de guardado de todos los archivos de un proyecto, con lo cual voy a tener mejoras en el acceso, mejoras en lo que tiene que ver con la seguridad de las copias de respaldo y demás. Puedo tener la posibilidad de reutilizar datos, es mucho más sencillo trabajar cuando necesito lo que se llaman habitualmente componentes de biblioteca o elementos de uso frecuente. El sistema está previsto para poder hacerlo mucho más ordenadamente. Lo que le mencionaba antes del tema del diseño concurrente, el hecho de que pueda tener varios usuarios trabajando en el mismo proyecto al mismo tiempo, sin necesidad de designar a una única persona por el hecho de no poder trabajar compartiendo los archivos. Obviamente no voy a poder hacer que 2 personas trabajen en el mismo archivo al mismo tiempo, pero sí puedo estar trabajando con diferentes personas en diferentes archivos. La organización automática de los datos, ahora cuando les haga la demostración lo van a ver con un poco más claridad, pero el asunto es cómo guardo los archivos, que el sistema se ocupa de, en forma automática, de organizar cómo se van guardando y cómo queda organizado toda esa planera o ese lugar donde están guardados los archivos. También me permite integrar con aplicaciones de Microsoft Office, Word, Excel y PowerPoint. En este caso tengo la posibilidad de agregar o de utilizar un complemento, como mencionaba antes, para las herramientas de dibujo,
también dentro de estas aplicaciones de Microsoft Office, que me van a permitir trabajar directamente desde ahí sin necesidad de salir de la aplicación. Ya metiéndonos en Bolt Workgroup y Professional, tengo un manejo visual para los archivos de Inventor, un manejo mucho más sencillo que cualquier otra aplicación que tiene que ver con la administración de archivos. Tengo tareas automatizadas y me facilita la creación de los entregables. Tengo informes del avance de los proyectos que me van a permitir, bueno, como mencionaba hace un momento, la toma de decisiones con información ya más concreta. Control de revisiones que, como mencionamos antes, el Bolt básico no lo puede hacer, pero sí los Workgroup y Professional, y todo lo que involucra ese control de revisiones. La seguridad de los datos es más flexible, como mencioné, por el hecho de que yo puedo definir listas de control de acceso a las carpetas y a los archivos. Tengo comunicación con Microsoft Outlook, con lo cual puedo agregar, por ejemplo, correos electrónicos que tienen que ver, no sé, alguien me pide por correo electrónico un cambio, yo ejecuto el cambio, pero bueno, puedo pedirle al sistema que me guarde ese correo electrónico como documentación de por qué se hizo un cambio, o mencionar algún tipo de información que me haya llegado por correo electrónico, la puedo ingresar a Bolt y adjuntarla a los archivos que correspondan. El hecho de que Bolt Workgroup y Professional sean licenciados, tengo acceso para no diseñadores, o sea, no necesito tener herramientas de dibujo en la máquina del cliente para poder instalar la aplicación. Entonces esto me habilita para que gente que está en administración, gente que está en la parte no sé, de compras, puedan acceder a los archivos de acuerdo a los permisos que se le hayan otorgado para poder consultarlos y demás. El sistema es configurable, esto es bastante flexible, la configuración me permite trabajar bastante, adaptando el sistema bastante cerca de la metodología de trabajo habitual de la empresa, con lo cual no es tan complicada el pasaje de trabajar sin el sistema a trabajar con el sistema. Y también puedo manejar los ciclos de vida de los archivos y del proyecto. Esto tiene que ver con los diferentes estados por los que el sistema, o por mejor dicho, por los que los archivos pueden pasar a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que se crea hasta que se llega a la etapa de obsoleto. De acuerdo a la etapa del ciclo de vida donde esté el archivo o donde esté el proyecto, voy a tener acceso de edición o no a los archivos, de acuerdo a los permisos que tengan los usuarios también. Además me agrega una aplicación extra que se llama Bolt Office, que está pensada solamente para los usuarios que trabajan con archivos de Word, Excel y PowerPoint y ya no con archivos de dibujo. O sea, usuarios que tienen que hacer edición de esos archivos. Tengo una licencia que es Bolt Office que me permite trabajar, o sea, me permite que trabajen esos usuarios sin necesidad de tener aplicaciones de dibujo para trabajar. Esas licencias son más económicas, ya que no tengo la necesidad de trabajar con herramientas de dibujo. Ya entrando en lo que son las funciones específicas de Bolt Professional, tengo una sincronización directa con Revit, en el caso de los usuarios que trabajan para AEC. A través de Fusion 360 Team y BIM 360 tengo conexión a la nube, o sea que yo la información guardada en Bolt la puedo enviar a algún servicio cloud de los que mencioné para compartir la información con otras personas que estén fuera de la empresa y que estén incluso en otro lugar geográfico. También me permite integrarlo con Microsoft SharePoint, en el caso de que se utilice SharePoint para compartir información dentro de la empresa, también tengo la posibilidad de esa sincronización. Bolt Pro me habilita también a la gestión de las listas de materiales, ya sea de Inventor o Revit, en el caso de tener que hacer modificaciones a esas listas, porque por ejemplo yo puedo extraer una lista de materiales a partir de los archivos de dibujo, pero esas listas de materiales muchas veces incluyen ítems o artículos que no están asociados a elementos de dibujo, a archivos de dibujo. En el caso de trabajar con Bolt Professional, yo puedo
mejorar esas listas de materiales, agregándole estos elementos que por ahí no están asociados a archivos de dibujo, pero sí están asociados por ahí, no sé, a archivos de documentos tipo PDF o Word o algunos de esos, y puedo tener unas listas de materiales más completas que si tomara solamente los archivos de dibujo. También Ball Professional me agrega la posibilidad de trabajar con órdenes de cambio para el área de ingeniería. Estas órdenes de cambio serían algo así como un pedido de cambio, una orden de trabajo, en la cual yo voy a poder asociar los archivos que están involucrados en un cambio. Bueno, puede ser un cambio, puede ser un archivo, un diseño nuevo, ¿no? Y voy a poder automatizar todo lo que sea el ciclo de cambio, o sea, el ciclo de cambio de revisión, lo voy a poder automatizar asociándolo a una orden de cambio de ingeniería. Puedo generar objetos personalizados, porque por ejemplo yo puedo tener, no sé, proyectos típicos, si es frecuente que los proyectos que tengo que hacer son bastante repetitivos, bastante parecidos, yo puedo crear objetos personalizados refiriéndome a esos proyectos típicos y tenerlos guardados en una biblioteca para poder trabajar mucho más cómodamente. Lo que mencioné antes, que después vamos a hacer un poco más de detalles, me permite escalar en sitios múltiples, o sea, puedo instalar en una forma bastante amplia el sistema para que trabajen personas que están en distinta ubicación geográfica, por ejemplo. Mejora la parte de lo que es la autenticación, o sea, para ingresar al sistema lo puedo asociar con Active Directory de Microsoft si la seguridad en la red de la empresa está trabajada sobre la seguridad de Active Directory de Microsoft. Yo puedo utilizar las mismas cuentas de usuario que uso para iniciar sesión en la computadora para poder iniciar sesión en Vault. También tengo soporte para agregar aplicaciones o integrar aplicaciones de CAD de otras marcas que no sean de Autodesk, con lo cual me va a permitir hacer más o menos el mismo trabajo que puedo hacer con las aplicaciones de Autodesk para otro tipo de aplicaciones. También tengo la integración con los sistemas de negocio ERP, como mencionaba antes, por ejemplo, los sistemas de gestión administrativa. Entonces yo puedo generar la información en el área de ingeniería y en forma automática enviarla a estos sistemas de gestión, por ejemplo, para generar órdenes de compra, órdenes de fabricación o ese tipo de cuestiones administrativas. Entonces, bueno, yo puedo integrar el sistema a eso. Y también el sistema me permite un acceso mediante un navegador web, que en este caso se llama cliente delgado o Thin Client, que me permite a usuarios que no tienen acceso a Vault puedan navegar a través de algún navegador, puede ser Microsoft Edge, o puede ser Mozilla Firefox, o puede ser Google Chrome, y puede intercambiar información con el sistema sin necesidad de iniciar sesión en Vault. Obviamente la información va a ser de solo lectura, pero bueno, tengo esa flexibilidad. Siguiendo con las características, vamos a ver cómo son los componentes y cómo es la arquitectura del sistema. Se dice que Vault es una aplicación típica cliente-servidor. O sea, tengo una parte del sistema instalado en la máquina del usuario y otra parte del sistema instalada en una máquina que funciona como servidor. Del lado del servidor, yo tengo tres componentes. En primer lugar, tengo un servidor web, porque toda la comunicación que se hace entre los usuarios y el servidor es vía protocolo HTTP. O sea, es como si estuviese navegando una página web. Por lo tanto, la ventaja que me ofrece esto es que no genero tráfico en la red, o genero muy bajo tráfico. El segundo componente que tiene el servidor es una base de datos administrada por Microsoft SQL Server, donde se va a guardar información. Por un lado, la de seguridad, que tiene que ver con las cuentas de usuario, las contraseñas, las funciones de los usuarios. Y por otro lado, en el momento que yo guardo un archivo adentro del sistema, el sistema extrae información de ese archivo, lo que habitualmente llamamos propiedades del archivo, y esas propiedades se guardan en la base de datos. Entonces después yo puedo utilizar el motor de búsqueda de SQL para hacer búsquedas dentro de los archivos. Por ejemplo, un archivo de AutoCAD, yo puedo guardar el contenido de los atributos de un bloque de un archivo de AutoCAD. Y después entonces puedo hacer una búsqueda por esos datos. Entonces ya no voy a necesitar
no voy a tener simplemente la posibilidad de hacer una búsqueda por una cadena de caracteres en el nombre del archivo, sino que también voy a poder estar buscando en el contenido de los bloques con atributos. En el caso de archivos de Inventor, por ejemplo, en todo lo que sea las high properties de Inventor, voy a poder tener posibilidad de hacer búsquedas por eso. Y el tercer componente del sistema es un almacén de archivos. Básicamente es una carpeta que la administra el propio sistema, donde se van a guardar físicamente los archivos. Esta metodología de trabajo hace que, por un lado, la base de datos no sea tan pesada porque no se guardan los archivos en la base de datos, sino que solamente se guardan los metadatos, las propiedades, y los archivos quedan guardados en este almacén. Este almacén lo administra el propio sistema y se ocupa de organizarlo y guardarlo de acuerdo a la forma más conveniente. Estos tres componentes pueden estar instalados en un mismo servidor o, de acuerdo a las necesidades, podrían estar instalados en máquinas separadas, si la cantidad de usuarios o la cantidad de datos y demás es importante. Entonces, para mejorar la eficiencia del sistema, puedo trabajar de esa manera. Ya del lado del cliente o del usuario, para empezar tengo una interfaz, que es la interfaz de Vault de usuario, que se llama Vault Explorer. Los complementos que se instalan sobre las aplicaciones de dibujo de Autodesk y los complementos que se instalan sobre las aplicaciones de Office. Por ejemplo, ahí les muestro una barra de herramientas típica o la cinta de herramientas de Word, donde me está mostrando la solapa de Vault dentro de Word. Después se la voy a mostrar sobre la aplicación. Obviamente voy a poder trabajar con todos los tipos de archivos con los que trabajan las aplicaciones estas, pero también, además de eso, tengo la posibilidad de trabajar con otros tipos de archivos. Por ejemplo, PDF, por ejemplo, JPG, por ejemplo, TXT. Y, bueno, la idea es que en el sistema pueda utilizar cualquier tipo de archivo, pueda guardar cualquier tipo de archivo. La idea es que yo tenga un único lugar donde se guarden todos los archivos que tienen que ver con un determinado proyecto. Memorias de cálculo, cómputos de materiales, en distintos formatos se pueden guardar en el sistema y se pueden asociar a los archivos de dibujo. Siguiendo con las características del sistema, siempre digo que la aplicación es una aplicación escalable. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo arrancar en una implementación como la que en este momento yo tengo en mi máquina, en la cual el servidor y el cliente están en la misma máquina. El servidor obviamente con sus componentes. Esto es una implementación, no es muy frecuente, se usa, por ejemplo, en mi caso para hacer demostraciones, pero no es lo más habitual. Pero yo puedo crecer con la instalación del sistema a una instalación diferente, que es la más común, por ejemplo, que es donde tengo todos los usuarios, cada uno de los clientes conectados a través de una red LAN y eso conectado al servidor. Esto es lo más común que puedo tener, en lo más frecuente en todas las empresas. Pero también puedo seguir creciendo y llegar a una instalación de este tipo, en la cual yo tengo un montón de equipos de trabajo en diferentes ubicaciones geográficas, cada una con su servidor. Entonces cada uno de los usuarios de cada uno de esas redes está trabajando con la información de su propio servidor, pero en cualquier momento yo puedo hacer que cualquiera de esos usuarios se conecte a cualquier otro de los servidores y consulte información que esté guardada en otro de los servidores. Obviamente también los servidores se ponen a replicar entre sí la información, de manera que siempre todos los usuarios tengan la información actualizada. Esa replicación se hace mediante una programación para que se haga un determinado momento del día, por ejemplo, en el cual el vínculo WAN que menciono, con el cual conecto las distintas redes, esté más desocupado. Ese vínculo WAN puede ser una línea de punto a punto, puede ser una VPN sobre Internet, cualquier elemento que la empresa esté utilizando para conectar las distintas sucursales, eso se puede utilizar también para trabajar sobre Vault. Pero también puedo ir un poco más allá. Estos servidores pueden estar conectados, esto puedo compartir la información a través de Fusion 360 Team y trabajar con BIM 360, que son las aplicaciones o sea, los servicios cloud que están disponibles de Autodesk. Pero también lo que les decía, yo puedo tener un servidor conectado o instalado sobre un servicio de Amazon Web Services o de Microsoft Azure, totalmente instalado en la nube, que puede ser uno de los servidores con los cuales está replicándose la información de los demás servidores.
Estos esquemas se adaptan de acuerdo a la necesidad del cliente o las necesidades operativas más que nada, y tengo bastante flexibilidad para poder hacerlo. Ya entrando en lo que es el funcionamiento de Volt, vamos a ver un ejemplo típico. Yo tengo mi servidor con los usuarios conectados al sistema. El cliente 1, por ejemplo, termina de crear un archivo y se conecta al servidor, hace un inicio de sesión y hace un proceso de check-in. Y ya ahí se le puede desconectar de la red, o del servidor, mejor dicho. El archivo queda disponible en el servidor para que cualquier usuario pueda modificar el archivo, o sea, tomarlo para modificar el archivo. Entonces, por ejemplo, el usuario 2 hace un inicio de sesión, hace un proceso de checkout del archivo y aquí pasan dos cosas. Para empezar, el archivo con el cual trabaja el usuario es un archivo que es una copia del archivo original. O sea, el usuario nunca va a trabajar con el archivo original que está guardado en el servidor. La segunda cuestión que ocurre es que el archivo que está guardado en el servidor queda bloqueado, de manera que ningún usuario lo puede modificar, mientras tanto el primer usuario, o en este caso el cliente 2, no devuelva el archivo con las modificaciones hechas. Esto es lo que me asegura que no haya dos usuarios trabajando al mismo tiempo en el mismo archivo. Las otras ventajas que tiene esto, que son bastante menos perceptibles, digamos, es que cuando yo tengo un archivo, ya sea de dibujo o de lo que sea, abierto en mi computadora, ese archivo, o mejor dicho, la aplicación con la que abrí el archivo, está intercambiando información con el archivo. Si ese archivo lo tengo guardado en un servidor, como vimos en el ejemplo al principio, que es la situación más típica, la aplicación está intercambiando información con el archivo a través de la red, con lo cual estoy generando tráfico en la red y me veo afectado por el tráfico que haya de los otros usuarios que están trabajando en la misma red. Esto se traduce en que cada usuario va a notar que la aplicación responde más lentamente porque el intercambio de información con el archivo es más lento. Al trabajar con el archivo copiado en mi máquina, yo incluso, como se muestra acá en el ejemplo, el usuario puede estar desconectado de la red y puede estar trabajando tranquilo, sin necesidad de, o mejor dicho, sin verse afectado por el tráfico que haya en la red. Esto me permitiría, por ejemplo, si el usuario tomó el archivo con una notebook y se fue a la obra o se fue a la planta o a hacer un relevamiento en campo, puede llevarse los archivos en la notebook. Los archivos van a estar en el servidor bloqueados para que nadie los pueda modificar mientras tanto, y cuando el usuario termina de modificar los archivos, los devuelve al servidor haciendo ese proceso de check-in que habíamos visto antes. En esta situación, si por ejemplo el otro cliente, el cliente 3, hace un inicio de sesión y quiere tomar el archivo, el sistema le va a decir que el archivo está en uso por otro usuario y no se lo va a permitir modificar. Ese cliente 3 va a poder tomar el archivo como solo lectura para poderlo ver, o por ahí, no sé, si necesita utilizarlo en un diseño que él está haciendo, lo puede tomar, pero lo va a tomar como solo lectura, no lo va a poder modificar. Recién cuando el cliente 2 se conecte de nuevo y haga un check-in del archivo modificado, ya que el archivo quede disponible para que otro usuario pueda hacerle el checkout, entonces el otro usuario, el cliente 3 en este caso, va a poder tomar el archivo para hacer las modificaciones que correspondan. Bien, vamos a pasar un poco a la demostración. Voy a cambiar de aplicación, voy a cerrar el PowerPoint y les voy a mostrar la consola de cliente de Volt, el usuario de Volt. Acá yo tengo la forma en que le voy a indicar o cómo voy a iniciar sesión, cómo me voy a autentificar usando una cuenta de Volt o usando una cuenta de Windows. Yo voy a utilizar una cuenta de Volt. Después ingresaré mi usuario, ingresaré mi contraseña. Le voy a indicar a qué servidor me quiero conectar, sobre todo para las instalaciones que son multisitios, que yo necesite por ahí conectarme a un servidor remoto. Acá le voy a indicar el nombre del servidor o la IP. Después voy a elegir sobre qué almacén me puedo conectar. Yo puedo tener varios almacenes. Bueno, acá en este caso tengo uno solo, pero yo puedo tener varios. Esos almacenes son como receptáculos separados, donde hay información guardada, pero no se puede compartir información entre ellos. Esto me va a permitir trabajar con seguridad de que no se esté copiando información en lugares que no se deben. Entonces yo voy a elegir en qué almacén me voy a conectar y
hago OK para iniciar sesión. Esto me lleva a la consola de usuario. Acá en la consola de usuario, bueno, tengo varias ventanas. De este lado tengo una estructura de árbol donde yo voy a poder ir guardando los archivos. Les voy a ir mostrando un poco algunas cosas. Yo me voy a parar, por ejemplo, acá en la carpeta que es la raíz del almacén, que por ahora está vacía. Voy a crear una nueva carpeta. Esa nueva carpeta le voy a poner como nombre documentos. Y ya con la carpeta nueva creada voy a agregar archivos. Entonces yo acá tengo algunos archivos de ejemplo. Voy a tomar un PDF, voy a tomar un par de archivos de Word, voy a tomar un PowerPoint, voy a tomar un archivo de Excel. Acá variado como para que vean los ejemplos. Inmediatamente que lo selecciono me aparece la ventana de inicio de sesión, de check-in. Yo acá le voy a agregar un comentario, por ejemplo, agregado al almacén. Esto de poner un comentario está bueno porque yo puedo documentar qué es lo que hice con los archivos para que si otro usuario ingresa y ve, sepa con qué estuve trabajando. En este momento lo que está haciendo el sistema es copiar los archivos y guardarlos en el almacén. Entonces una vez que los termino de cargar, yo ya tengo los archivos acá arriba. O sea que de este lado, en el panel izquierdo, tengo toda la estructura de carpetas como si tuviese la misma estructura que tengo en el navegador de Windows. Pero cuando ya me meto en las carpetas, veo, bueno, los archivos con el icono que corresponde al tipo de archivo. También veo los nombres de los archivos y también me va agregando otra información. Y acá abajo puedo ver, por ejemplo, una vista previa del archivo. En este caso, un archivo PDF. Y acá puedo ver el archivo sin necesidad de abrirlo. Puedo recorrerlo y demás. De la misma manera, por ejemplo, con los archivos de PowerPoint, por ejemplo, acá les estoy mostrando la presentación que estábamos viendo antes, y yo la puedo ejecutar de la misma manera que si estuviese trabajando con PowerPoint. Lo mismo pasa con los archivos de Excel. Cada vez que elijo un tipo diferente de archivo tarda un poquito la primera vez porque tiene que levantar el visualizador para poderlos ver. Entonces yo puedo recorrer el archivo de Excel como si estuviese abierto en la aplicación. Y lo mismo pasa con los archivos de Word. Vamos a darle tiempo que levante. Entonces ahí termina de cargar la visualización. Yo puedo ver el contenido del archivo sin necesidad de abrir el archivo en Word. Voy a hacer una modificación. Por ejemplo, voy a tomar este archivo. Le voy a pedir abrir. El archivo me va a preguntar si le quiero hacer un checkout para poder modificarlo. Esto podría ser que yo esté tratando de abrir el archivo simplemente para ver algo y nada más, pero no lo voy a modificar. O en este caso sí, le voy a decir que sí, que lo voy a modificar. Entonces me abre Word y me abre el archivo en Word. Le voy a hacer una modificación para que podamos verla. Le voy a agregar, vamos a ponerle en otro color así se ve. Texto agregado. Vamos a hacerlo un poco más grande, así se ve con más claridad. Voy a guardar el archivo que acabo de hacerle los cambios. Y me voy a ir a la solapa de Volt acá en Word y voy a iniciar sesión. El inicio de sesión desde Word es exactamente el mismo que cuando quiero entrar en la consola de Volt. Voy a ir a buscar cuál es el almacén en el que quiero trabajar e inicio sesión. Cuando inicio sesión se me activan las herramientas de Volt. Por ejemplo, acá voy a hacerle un check-in para guardar el archivo modificado. Le voy a poner un comentario, se agregó texto. Bueno, y ahí se hizo la subida. Voy a cerrar nomás Word porque ya no lo necesito. Si vuelvo a Volt y actualizo, veo que tengo dos versiones del archivo. Si me voy al historial,
acá me aparecen las dos versiones. Acá se van agregando líneas por cada cambio de versión del archivo. Acá aparecen los comentarios que le hice en la última columna. Y en el panel de vista previa puedo ver el archivo. Vamos a esperar que actualice. Ahí está. Puedo ver el archivo con la línea de texto agregada. Y acá también puedo ir a consultar la versión anterior del archivo. Esto me permite ver las diferencias que hubo entre una versión de archivo y otro. Y así puedo ir trabajando con cualquier tipo de archivo. Voy a ir a AutoCAD y vamos a ver cómo trabajo con los archivos de AutoCAD. Me voy a crear un archivo en blanco para poder activar las herramientas de AutoCAD. Voy a ir a abrir un par de archivos que yo tengo guardados en mi disco. Vamos a abrir un archivo que es un layout de una construcción con unos estacionamientos y demás. Lo voy a guardar en Volt al archivo, así que me voy a ir a la solapa de Volt en AutoCAD. Voy a iniciar sesión desde AutoCAD en Volt. El inicio de sesión es igual que como hicimos antes en Word. Y una vez que inicie sesión, le voy a poder hacer el check-in para que el archivo quede guardado en Word, en Volt. Fíjense que el archivo que yo estoy haciéndole check-in, tenía un archivo vinculado a través de una referencia externa. Voy a cancelar un momento para mostrarles eso. Si yo abro la paleta de referencias externas, veo que me aparecen acá el archivo que acabo de abrir y me aparece la referencia externa, que es un símbolo que tengo guardado acá, que si hacemos un zoom lo vamos a ver un poco mejor. Acá en este sector tengo guardado este símbolo que es el archivo de referencia externa. Vamos a volver al zoom normal. Entonces lo que voy a hacer es hacerle check-in al archivo. Lo puedo hacer desde acá mismo o lo puedo hacer desde la solapa de Volt acá arriba. Es indistinto. Voy a hacer el check-in. Le voy a decir agregado al almacén. Voy a ir a revisar la configuración, más que nada para que me cree un archivo de visualización. Este archivo de visualización es un archivo DWF que se crea y se adjunta al archivo de dibujo adentro de Volt. Ahora les voy a mostrar para qué sirve esto. Entonces hago el check-in. Me avisa que tengo que guardar porque hice un cambio de zoom, así que vamos a dejar que cree el archivo de visualización y que termine de guardar el archivo. En realidad guarda el archivo de visualización de los dos, tanto del archivo principal como de la referencia externa, y también guarda los archivos DWF de cada uno de estos archivos de dibujo. Si miramos acá en la paleta de referencias externas, vemos que aparece un icono. Este icono me indica el estado del archivo. Ahora me está mostrando que yo tengo el archivo disponible para hacerle checkout si yo quisiera hacer alguna modificación. Y si me voy a Volt, voy a actualizar. Vemos que acá se me creó una carpeta, que era la misma carpeta que yo tengo en Windows, donde tenía guardados los archivos. Y acá aparecen los dos archivos que acabo de subir. Por ejemplo, vamos a hacer una vista previa del archivo principal. Esta vista previa que voy a ver ahora es el archivo DWF que les mencionaba antes. Esto se hace por una necesidad de trabajar con cosas más livianas. Los archivos DWF son mucho más livianos que los archivos de dibujo. También voy a poder ver el historial del archivo. Vamos a ensanchar un poco la columna. Yo acá tengo una miniatura del archivo y los datos de
quién subió la versión, cuándo, el comentario que le puse y demás. Yo acá tengo entonces dos archivos, uno que es un archivo principal y tengo el archivo dependiente o la referencia externa. Si yo, por ejemplo, me paro en el archivo principal y me voy a la solapa USA que tengo acá abajo, voy a poder ver la dependencia padre-hijo, digamos, entre los dos archivos. O sea que el archivo principal tiene una referencia a este archivo secundario. Si al revés me paro sobre el archivo secundario y me voy a la solapa donde se usa, me va a mostrar la dependencia inversa, o sea, de quién depende este archivo que tengo seleccionado arriba. Esto me resulta muy útil en el momento que yo necesito tomar un archivo que, por ejemplo, es un símbolo que lo tengo reutilizando en varios otros archivos. Entonces, quiero hacer una modificación y quiero saber cómo impacta esa modificación en todos los demás archivos padre, por llamarlos de alguna manera. Entonces puedo venir acá y puedo consultar a qué archivos afecto con el cambio, si hiciera un cambio de ese símbolo. De esa manera voy a poder hacer el cambio o no, puedo decidir hacer una copia del archivo para hacer una nueva vinculación. Yo quiero ser un poco más ordenado, entonces me voy a venir acá a la carpeta principal de Volt y voy a crear una nueva carpeta que le voy a llamar AutoCAD símbolos. Esa carpeta, perdón, voy a crearla como carpeta de biblioteca. Ahora voy a explicar un poco más qué significa carpeta de biblioteca. AutoCAD símbolos. Bueno, estoy mal con los dedos, le estoy poniendo cualquier cosa. Esa carpeta de biblioteca, que se creó acá y tiene un icono diferente, me permite guardar archivos que van a ser de solo lectura. O sea, por el hecho de haber declarado que la carpeta es una carpeta de biblioteca, indica que lo que tengo adentro van a ser archivos de solo lectura. Por ejemplo, en este caso, archivos de símbolos. Entonces voy a tomar el archivo del símbolo que tengo guardado en la carpeta de archivos de AutoCAD y la voy a arrastrar y la voy a dejar adentro de la carpeta de los archivos de símbolos. Si yo estuviese haciendo esto en Windows, más de uno estará pensando que rompo el vínculo. Pero fíjense, el archivo apareció en la carpeta de símbolos y si me voy a ver dónde se usa, sigo teniendo la vinculación con el archivo principal. Si vuelvo a la otra carpeta, al archivo principal, y me voy a fijar dónde, usa, veo que sigue existiendo el vínculo. ¿Por qué es esto? Porque Volt lo que hace, inmediatamente que yo voy a cambiar de lugar un archivo o le voy a cambiar el nombre al archivo, va y verifica las vinculaciones de ese archivo con otros y va al otro archivo y le cambia la ruta de acceso al nuevo archivo, a la nueva ubicación. Esto me permite solucionar unos cuantos dolores de cabeza en el momento de trabajar, porque es muy frecuente que uno cambie de lugar los archivos o le cambie los nombres y después no los encuentre, o en el momento que los voy a abrir con AutoCAD, los archivos aparecen con errores porque no encuentran dónde están los archivos vinculados. Me voy a ir a Inventor ahora. Ya en Inventor voy a ir a asegurarme que tenga un proyecto tipo Vol activo y voy a ir a abrir un pequeño diseño que yo tengo acá en una carpeta. Es un pequeño ensamble bastante sencillo, simplemente para mostrar cómo funciona el sistema. Yo acá en Inventor tengo una solapa, que es una solapa de Volt, en el navegador de Inventor, y me aparecen todos los archivos que están en este ensamble que tengo aquí. Y al lado de cada archivo me aparece un símbolo que me está indicando que no tengo abierto Volt desde Inventor. Así que me voy a ir a la solapa de Volt, voy a iniciar sesión de la misma manera que trabajé con Word y con AutoCAD. Voy a usar el mismo usuario con el que estaba trabajando antes. Voy a ir a buscar el almacén. Y ahora, una vez que inicie sesión, una vez que se me habiliten todas las herramientas acá arriba de Volt, también me aparece un cambio en los símbolos que me estaban mostrando antes. Los símbolos que me aparecieron ahora me están indicando que los archivos no están en Volt. Entonces me voy a parar en el nombre en el archivo del ensamble
le voy a dar botón derecho y le voy a decir vamos a hacer check-in. Entonces me aparece la ventana de check-in que habíamos visto antes. Le voy a decir carga inicial. Si me voy a la configuración, acá también voy a configurar, igual que en AutoCAD, cómo se crean los archivos de visualización, o sea, otra vez, los archivos de WF, y termino el proceso de check-in. Entonces se van a crear los archivos de WF y se van a guardar los archivos de dibujo. Y esos archivos de WF van a quedar vinculados a los archivos de dibujo. Acá vemos que cambiaron los iconos de estado, y si me voy a la consola de Volt y actualizo, veo que me apareció una carpeta más en el navegador, que adentro está la carpeta esta donde yo tenía los archivos, y adentro de esa carpeta tengo los archivos. Si me paro sobre el archivo del ensamble principal, bueno, voy a poder ver acá el historial, que por ahora está en versión 1 el archivo, y si me voy a la vista previa, también veo el archivo de WF que mencionaba antes. Vamos a extender un poco la ventana. Yo acá adentro, siendo un archivo de 3D, puedo girar el archivo, puedo medir, por ejemplo, no sé, quiero medir desde, bueno, no me activa la medición. Vamos a medir longitud desde, por ejemplo, acá hasta acá. Entonces ahí me muestra la longitud que tengo. Esto me puede servir, por ejemplo, si me olvidé en un plano de agregar cotas o algo, bueno, puedo venir acá y puedo verificar esa dimensión. Voy a hacer una pequeña modificación en el archivo, así que me vuelvo a Inventor, me vuelvo a la solapa del modelo y voy a entrar a modificar un subensamble de este ensamble principal. Así que entro a editarlo. Y me voy a crear una pieza nueva. Vamos directamente desde acá. Voy a crear un archivo normal IPT. Voy a hacer un boceto en el plano XY. Acá la idea no es mostrar cómo funciona Inventor, pero vamos a hacer algo bien sencillito. Bueno, vamos a terminar el boceto. Lo voy a extruir. Vamos a ponerle una longitud de 80 en forma simétrica. Y voy a agregarle en las dos esquinas, en los dos extremos, un chaflán. Vamos a ponerle 0.5 como para darle una terminación. Entonces voy a cerrar el archivo, lo voy a guardar. Lo voy a guardar en la misma carpeta donde tengo guardados los otros archivos. Le voy a poner como nombre manija. Y ahora sí, volviendo a mi ensamble, ya dentro del subensamble, voy a hacer un insertar. Voy a ir a buscar el archivo que acabo de crear. Y voy a insertar por acá una instancia de ese archivo. Lo voy a restringir para dejarlo en el lugar correcto. Y voy a volver al nivel del ensamble principal. Y si ahora me voy acá a la solapa de Volt, voy a ver que hubo algunos cambios en lo que me muestra. En primer lugar me aparece el archivo de la manija con el icono que habíamos visto antes, que me indica que el archivo no está en Volt. En segundo lugar me aparecen tanto el ensamble como el subensamble con el texto en negritas, y en el icono de estado, que es el que está acá a la izquierda, me aparece una tilde. Esa tilde me está indicando que el archivo lo tengo en estado de checkout para mí. O sea, si otro usuario en este momento fuera a Volt a buscar el archivo, se lo encontraría bloqueado. ¿Por qué? Porque yo estoy modificando el archivo. Y también me aparecen unos asteriscos al lado del nombre del archivo, porque el archivo todavía, o sea, se hizo cambios y todavía no fueron guardados. Así que los voy a guardar primero que nada, para que quede actualizado. Y una vez que los guardé, vemos que el icono de estado cambia. Ahora me muestra la tilde sobre fondo verde.
ese fondo verde me indica que el archivo que tengo acá abierto, o sea, el archivo que está en Windows, es más actual que el archivo que está dentro de Volt. O sea que esto es lo que va haciendo que el sistema me vaya mostrando los estados de los archivos. Así que les voy a hacer check-in ahora, le hago check-in al ensamble principal y fíjense que me arrastra el archivo del subensamble y me arrastra el archivo de la manija. Vamos a ponerle un comentario. Se modificó la manija. Y le doy OK. Una vez que termina, si ahora me vuelvo a Volt y actualizo, voy a ver que ahora me apareció una versión 2 en el historial, que si ensancho un poquito voy a poder ver en la miniatura la diferencia entre uno y otro. También voy a poder ir a ver a USA, en el caso del ensamble, voy a ver cómo está compuesto ese ensamble. Vamos a extender un poquito y veo que adentro del subensamble me aparece también la manija. Y si me voy a la vista previa, voy a poder ver el archivo DWF que les mencionaba antes, con el agregado de esa pieza nueva que agregué. Y también me aparece en la lista de archivos el archivo nuevo que acabo de crear, que se lo agregué al ensamble. O sea, yo no tuve necesidad de subir ese archivo solo, sino que simplemente cuando subí el ensamble con las modificaciones, se subió todo al sistema. Bien, vamos a volver a la presentación que estábamos viendo y vamos a continuar un poco ya con el resumen. Vimos a grandes rasgos cómo funciona el sistema, cómo se operan con los archivos, vimos lo más básico. Después vamos a ver con mucho más detalle en las presentaciones que siguen dentro de todo el ciclo que estamos preparando. Vimos las ventajas que me da de cómo opera el sistema para poder evitar que varios usuarios estén modificando el mismo archivo al mismo tiempo. Después vamos a verlo con más detalles. Y bueno, las ventajas de trabajar con este sistema son las que mencioné al principio, que me va a permitir trabajar en forma más ordenada. ¿Vieron cómo va el sistema organizando las carpetas donde voy guardando los archivos? Cómo controla que los archivos mantengan sus vínculos, no haya problemas de ese tipo. Después vamos a ver con más detalle en las demás presentaciones. Y ahora sí, no sé si está Arturo, empezamos a ver lo de las preguntas. Sí, excelente. Muchas gracias, Claudio. La información, sin lugar a dudas, es de mucho valor y estuvo bien clara. Vamos a dar pasos en este momento a lo que vendría siendo las preguntas. Ya hemos visto el resumen que presentó Claudio. Tenemos varias preguntas. Animamos a todos a que también puedan hacerla. Pueden enviarla vía la opción que tienen en la plataforma. Una primera pregunta que tenemos es de Paula Andrea Metrio Gallego. Ella plantea que en este momento tiene un proyecto en el que está trabajando un modelo de coordinación desde dos frentes de trabajo que no están ubicados en el mismo lugar, es decir, ubicación geográfica. Volt soluciona el trabajo de este archivo tal que todas las entidades lo trabajen y puedan sincronizar sus cambios. Creo que vimos algo de esto. Sí, eso sí, tal cual. Va a poder trabajar, obviamente no va a poder hacer que dos personas trabajen sobre el mismo archivo, pero sí va a poder hacer que cada uno trabaje en la parte que le corresponda y que se pueden ir sincronizando los cambios. Y de la misma manera que, por ejemplo, recién mostré en Inventor, también me lo va a mostrar en las otras aplicaciones, si hay alguno de los archivos que yo tengo abierto, pero que otro usuario los modificó, o sea, yo lo tengo como solo lectura, el sistema me va informando si el archivo fue modificado o no con esos iconos de estado, de manera que yo pueda ir viendo cómo van progresando los cambios que se han ido haciendo. Excelente, excelente. Esperamos que esta información te sea de utilidad, Paula. Tenemos otra interrogante. Tenemos una pregunta que viene de Omar Echeverry. Él plantea lo siguiente: muy buenas tardes, me encantaría saber si tenemos algún criterio o guía para definir qué información debe ir separado en diferentes almacenes o cuándo poner todo junto en un solo almacén. Muchas gracias. Bueno, en realidad el hecho de que yo pueda trabajar con varios almacenes a veces trae problemas. Por lo general es mucho mejor trabajar con un único almacén y tener toda la información ahí, ya que trabajando con Volt Workgroup o Volt Professional yo puedo
hacer que los usuarios puedan acceder solamente a la información a la cual tienen permiso para acceder. En cambio, si yo trabajo con almacenes separados, si me pasa la necesidad de que yo tenga que compartir información, el hecho de tener en almacenes separados me trae complicaciones precisamente por eso, porque entre los almacenes separados no puedo compartir información. La única manera sería bajarlo de un almacén y subirlo al otro, pero empiezo con los problemas de duplicación de archivos, que generalmente son los que me traen errores con más frecuencia. Entonces, por ahí yo soy de la tendencia de trabajar con un único almacén, a lo sumo dejar un almacén secundario para hacer pruebas o para ver qué pasa si hago tal cosa, y de manera que no, si cometo algún error, no cometa el error dentro del almacén de producción, pero tener toda la información en un único almacén es la práctica más recomendada. Bien, esperamos que esta información te sea de utilidad, Omar. Una última pregunta, pues el tiempo está avanzando, de parte de Daniel Rey. Tiene la siguiente interrogante. Al momento de crear las carpetas y almacenar la información, ¿existe alguna norma o criterio que me ayude a ser más ordenado en el almacenamiento de la información? Esa es la pregunta. En realidad no hay una norma específica. Generalmente la estructura de carpetas que yo manejo y con la cual voy haciendo el guardado de los archivos, en general se maneja de acuerdo a la experiencia y a lo práctico. O sea, Volt no te impone una manera, ni te dice de tal manera tenés que guardar o crear la estructura de carpetas. En realidad, en Volt vos podrías incluso tener una única carpeta y guardar todo junto en un mismo lugar, porque total después podés utilizar herramientas de búsqueda para poder buscar dónde están los archivos. Pero generalmente lo que se hace es tratar de mantener una estructura de carpetas que no tenga muchos niveles, por una cuestión de simplificar los nombres de los archivos. Hay que tener en cuenta que los nombres de los archivos, la mayoría de las aplicaciones lo manejan en forma absoluta, o sea, es el nombre con toda la ruta de acceso hasta el archivo. Entonces yo tengo muchos niveles de carpetas, ese nombre completo con la ruta de acceso incluida, podríamos llegar al problema de tener más de 256 caracteres, que es una limitante de Windows, y eso me traería problemas para intercambiar los archivos con Volt. Pero salvo esa y algunos otros conceptos más generales que lo ve uno más que nada con el tema de la práctica, no hay una norma estricta de cómo se guarda. Excelente, excelente. Muchas gracias, Claudio, por tus respuestas, en el caso también de los asistentes. Muchas gracias por sus preguntas, obviamente han sido muy interesantes. Sabemos que hay más preguntas, por lo tanto vamos a darle gracias a todos los que han también atendido. Vamos a encomiarlo a que sigan participando de los demás temas que hay en la serie. Obviamente también tenemos la facilidad de poder conectar con Claudio en el foro. Básicamente, Claudio, como ustedes pueden ver en la presentación, como SPERELIT, participa en los diferentes foros que tenemos en la comunidad de Autodesk en español, tanto en el AutoCAD como en Inventor, Mechanical and Electrical, y en el de instalaciones y licenciamientos. Pueden encontrarlo en diferentes medios de las redes sociales, como tienen en pantalla, y obviamente ya hay más facilidad. Nos llegó una nueva pregunta, bueno, nos llegaron nuevas preguntas. Creo que llegaron nuevas preguntas. Sí, el tiempo ya no nos da para más, porque ya hemos pasado un poquito la hora. Yo lo que recomiendo es que vayan al foro. Claudio, por lo menos podemos hacer un break, mostrarle el hilo o la liga del foro donde estamos trabajando las soluciones o las preguntas. Sí, denme un minuto. Este webinar. Ahí pueden ustedes publicar las preguntas para que entonces le demos seguimiento, o posiblemente ya más adelante ustedes podrán ahí encontrar lo que vendría siendo la presentación que Claudio está mostrándole a todos los asistentes y también el video de la grabación de este webinar para que ustedes se puedan mantener al día con respecto a esta serie de webinars que está presentando nuestro Autodesk SPERELIT, Claudio Fortunato. Ese es el foro de Inventor and Mechanical and Electrical. Entonces lo que les recomendamos a ustedes es que pueden llevar sus preguntas a ese escenario para que le demos seguimiento y obviamente Claudio la va a atender. Bien, ahí está la liga. Sin embargo, es solamente publicarla en cualquier momento. Fíjense que hay un hilo, una liga que hace exclusivamente mención de este webinar. Ahí pueden encontrarlo, que es de introducción a la gestión de datos. Simplemente ahí ustedes van a encontrar toda la información que ya se va a actualizar más adelante y si tienen cualquier duda también la pueden publicar en ese medio.
Bien, no les tomaremos más tiempo. Gracias a todos por su atención. Los seguimos animando a que estén presentes en la siguiente ronda de presentación. Y en el caso de Claudio, ¿algunas palabras finales? No, bueno, gracias a todos y espero que les haya sido de utilidad. Sí les voy a responder una pregunta porque veo que están varios preguntando. Se va a subir la grabación de esta presentación ahí mismo donde estábamos mostrando antes con Arturo para que puedan ver la grabación de esta presentación. Y bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya sido de utilidad y espero verlos por el foro con todas las dudas que tengan. Excelente. Muchas gracias, Claudio, a ti por tu excelente presentación y te animamos a seguir colaborando con todos de esta manera. Hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos.